Muy buenos días, mi nombre es Juan Israel Juárez García, soy estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este caso, el tema a exponer es el paso de los nuevos medios a las hipermediaciones. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Pondré en primer lugar que servicios de streaming, aplicaciones, plataformas, páginas web y demás herramientas informáticas día a día cada día son de uso más común y que no requieren de una capacitación demasiado extensa. Pero, ¿siempre ha sido fácil este tipo de aplicaciones y formas de compartir la información? O bien, ¿desde cuándo comenzó a ser tan popular este tipo de tecnologías? Retomemos el pasado, desde el momento en que comenzaron a surgir las pinturas rupestres, en las cuales el hombre narraba sus actividades mediante formas y figuras, evolucionando con ello el hambre de conocimiento y difundir este conocimiento entre los habitantes, primeramente de una comunidad y posteriormente a las comunidades y países externos, logrando esta tarea con la invención de la imprenta. Ahora bien, con la finalidad de ser breves en este tema y enfocarnos a lo que realmente queremos explicar, daremos la introducción al nacimiento del mundo digital, es decir, convertir lo que es convencional en algo virtual, que permita recrear en nuestra mente sonidos, imágenes y, por qué no, conocimientos. Todo esto es posible gracias al proceso mediante el cual, partiendo del concepto de compresión, es que podemos reducir miles de páginas escritas, por mencionar un ejemplo, en un diminuto archivo, que anteriormente podíamos almacenar en un dispositivo local para el uso y modificación de los mismos. Posteriormente, derivado a las necesidades de poder compartir la información e investigaciones que se comienzan a desarrollar, es que las universidades realizan las acciones necesarias para poder cumplir dicha tarea, y mediante esta idea es que Ted Nelson desarrolla un sistema llamado Xanadu, que únicamente se daba la tarea de gestionar redes textuales. Ahora bien, no conforme con lo anterior, y como bien sabido ha sido siempre, también sobre el deseo de protección, pero sobre todo el de conquista, y claro está, con la competitiva que siempre ha existido entre la Unión Soviética y el gobierno estadounidense, este último crea lo que conocemos como la primera red de redes, es decir, la ARPANET. Ahora, ¿por qué surge? Derivado a que deseaba compartir información de manera confidencial y oportuna, por lo que comienza la creación de lo que en ese entonces fueron las nuevas tecnologías de la información, y hago énfasis en la frase ese entonces, derivado a que este es uno de los rubros que se encuentran en constante evolución, y lo que el día de hoy consideramos como una innovación, el día de mañana, si no es que en unos momentos, puede considerarse como algo incluso obsoleto. El antecedente es el hecho de que, a partir del nacimiento de ARPANET, comienza la introducción del cibermedio, mismo que mediante las palabras de Orihuela, este existe gracias a la interacción que los hechos y los públicos sostienen entre sí, mismo que usa un lenguaje denominado como multimedia, cuyas características son las de usar un lenguaje multimedia, ser hiperactivo e hipertextual, actualizándose y publicándose en Internet constantemente. Aquí damos entrada a las hipermediaciones, concepto que se le da a la acción de interacción entre el ser humano con las redes, mediante aportaciones con videos, opiniones, sonidos, imágenes, etc., que se derivan de realizar nuestro ya tan famoso clic en una página que a su vez nos lleva a otra mediante los algoritmos creados para estudiar, analizar y responder a nuestras interacciones anteriores con la finalidad de brindar contenido que sea de nuestro interés. Ahora bien, importante es mencionar que la fuerza de la hipermediación se basa en las respuestas que se brindan en tiempo real. Es decir, al momento de que nosotros no solo aportamos, sino que también cuestionamos o consultamos, a diferencia de los tiempos anteriores, en donde el medio para esta interacción era básicamente el correo, hoy en día la gran red nos permite enviar mensajes instantáneos que serán respondidos en cuestión de minutos, si no es que en cuestión de segundos. Otra de las bondades mediante las cuales se vale la hipermediación es la ya mencionada digitalización, una herramienta que mediante la imitación de la realidad a base de sonidos e imágenes es que creamos un mundo artificial para acercarnos a realidades lejanas. Concepto muy interesante que surge con las hipermediaciones es el de las reticularidades, que se refiere a la cantidad de interacciones de pares, es decir, quiénes responden, quiénes ven y a quiénes se dirigen. Podemos llamarlo forma de relaciones, mismas que son uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos y muchos a uno.
Como ejemplo de uno a uno, puedo mencionar que un profesor le solicita la tarea a un solo alumno con la finalidad de poder aumentar su calificación y poder acreditar la materia. Ahora bien, en cuanto a la relación uno a muchos, poniendo el mismo ejemplo de los alumnos, un maestro puede brindar clases a muchos alumnos. En cuanto a muchos, explico que cuando muchos alumnos pueden realizar muchas actividades en la escuela, ya sean académicas, extracurriculares, cívicas o de cualquier otra índole. Ahora bien, por último, pero sí el más importante, derivado a que el muchos a uno nos lleva a lo siguiente. Esta característica nos permite decir que la reticularidad la hace muy marcada en cuanto a la interacción de la sociedad multimedia, y como ejemplo, expongo que cuando se realizan por medio de internet encuestas de diferente índole, por ejemplo, las personas que gustan del anime se ven muy influenciadas con las historias que se crean de esos personajes, en donde dichos personajes comienzan con un trama creada por el autor, pero mediante las opiniones, críticas y aportaciones de los espectadores es que se pueden crear nuevas historias alternativas con la finalidad de satisfacer a la mayoría y muy difícilmente, pero no imposible, a toda la comunidad fan de ese anime. Otro concepto importante es la multimedialidad. Este concepto que se usa para definir la forma en la que se capta más la atención, haciendo básicamente de la interacción lo que obliga a los medios actuales a ser multimedia para poder lograr esa hiperacción e interacción, logrando con ello una mayor captación de usuarios, brindándoles un mensaje más llamativo con el uso de la digitalización ya vista anteriormente. A manera de evolución, esta multimedialidad da paso a la transmedia, entendiéndose como una interacción más enfocada a la participación y en el desarrollo y creación de contenido en los servicios de streaming, pues no es de negarse el hecho que una de las acciones que genera más ingresos económicos y ganancias es dar al auditorio lo que desean ver, escuchar y experimentar. Es decir, siguiendo el viejo refrán que dice el cliente siempre tiene la razón, se le dará la importancia que cree tener el espectador, no solamente con la producción de los elementos multimedia, sino también con, por ejemplo, en los eventos públicos, los famosos souvenirs, es decir, un recuerdo de la experiencia vivida. En el caso de las producciones multimedia, los famosos productos de colección, que van desde las réplicas de escenas, artículos alusivos, ropa, juguetes, etc. Toda aquella creación de elementos que creen más que una correspondencia, una necesidad de sentirse dentro de la producción misma. En conclusión, es increíble cómo la comunicación, sus fines, canales y herramientas de difusión no solamente han evolucionado para lograr su finalidad, sino que también han logrado envolver al espectador al grado de crear un sentimiento de necesidad a pertenecer en los contenidos, haciéndole creer que es parte importante de algo, cosa que de cierto modo es verdad, pero no debemos negar que en esta evolución se ha logrado en gran medida por los deseos de poder, conquista y ganancias económicas de los creadores originales, tanto de obras literarias llevadas a las pantallas tanto chicas como grandes, así como videojuegos y demás contenidos que en su elaboración se haga uso de los contenidos multimedia. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre nuevamente, Juan Israel Juárez García, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.